Empecemos con este primer mensaje. Todos sabemos que durante la ceremonia de la última Pascua de Jesucristo, aquel 14 de Nisan, Él nos dejó una importante lección, que ahora estando prontos a la celebración de una nueva Pascua, necesitamos repasar y profundizarla una vez más. Pasemos directamente al libro de Juan, por favor. Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, empezando desde el versículo 1. Juan, capítulo 13, empezando desde el versículo 1. Aquí tenemos instrucciones precisas de cómo el apóstol Juan fue tomando nota acerca de la ceremonia de la Pascua. Dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasara de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Versículo 3. Sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, versículo 4, se levantó de la cena. Era la cena de la Pascua del Antiguo Testamento, como bien sabemos, el Cordero Pascual. Se quitó su manto y tomando la toalla, se la ciñó. Versículo 5, luego puso agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secarlos con la toalla con que estaba ceñido. Versículo 12. Así que después que les lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué lecciones quiso dejar Jesús a sus discípulos y por extensión a nosotros como el Israel espiritual durante la ceremonia del lavado de pies? ¿Por qué Jesucristo eligió lavar los pies en lugar de lavar las manos o la cabeza, por ejemplo? ¿Qué características particulares encierran los pies para que Jesucristo haya escogido lavarlos precisamente? Es tan importante saberlo, que Pedro se dio cuenta que si no se lavaba los pies, no tendría parte en su reino. Eso fue lo que pasó. Luego Jesús agregó, versículo 17, si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hacéis. Bienaventurados sois si las hacéis. Ciertamente estos pasajes encierran lecciones de amor, de humildad, de servicio, de misericordia y de ejemplo, los cuales estamos llamados a entender y aplicarlo en nuestras vidas. Veamos 4 principios con los cuales nos vamos a identificar plenamente por medio de la ceremonia del lavado de pies. Primer principio. Los pies son lo último de nuestro cuerpo. Los pies son lo último de nuestro cuerpo. Y por similitud, nosotros somos lo último del mundo. Los pies son lo último de nuestro cuerpo y por similitud
nosotros somos lo último del mundo. Primera de Corintios, capítulo 1 y versículos 26 al 29. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos 26 al 29. Primera de Corintios 1, versículos 26 al 29. Fíjense esta muy interesante enseñanza de Pablo a la iglesia. Claro que sabemos que todo el libro de Corintios son instrucciones para la iglesia precisamente. Y aquí empieza de esta manera tan magistral para que nosotros entendamos un principio. Dice: considerad pues, hermanos, vuestra vocación, y ved que no hay muchos sabios según la carne. En la iglesia yo no veo sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Qué interesante esta manera de expresar. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte de este mundo. Versículo 28. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Y lo que no es, yo diría, todavía no es, para deshacer lo que es. Versículo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Este pasaje nos hace entender que ninguno de nosotros debe sentirse digno de estar en la iglesia. Claro, alguien podría decir, bueno, mis méritos personales ha visto Dios y por eso estoy en la iglesia. No, mentira. Sino que debemos aceptar humildemente su llamado. Definitivamente Dios no está llamando en su iglesia a gente poderosa, a gente influyente, a políticos fuertes, a gente económicamente rica, ni a príncipes de sangre azul. Dios no está llamando. Ellos tendrán su oportunidad después. Él está llamando a lo débil y desfavorecido del mundo. Por eso nosotros debemos apreciar muchísimo ser parte del cuerpo de Cristo. Es un enorme privilegio que nosotros tenemos. Piénsenlo, hermanos. Sin embargo, en un principio, esta situación no fue así. Dios empezó a llamar a muchos para ser parte de su pueblo, pero la mayoría rechazó su llamado. La parábola de la gran cena nos muestra este detalle. Lucas capítulo 14 y versículos 16 al 20. Lucas capítulo 14 y versículos 16 al 20. Fíjense lo que Jesucristo dice. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Él está hablando de sí mismo. Y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados: venid, ya todo está preparado, vengan a la cena. Pero todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Esta persona estaba más interesada en el dinero que en otra cosa. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Esta otra persona estaba más interesada en sus propios negocios. Otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. ¿Qué?
Jesucristo, ¿acaso Jesucristo está diciendo que el casarse no es bueno? No, sino que el orden de prioridades estaba equivocado. Ahora sí lo entendemos. Muchos que fueron llamados se excusaron pretextando que tenían cosas más importantes que hacer. Para ellos Dios era solamente una segunda oportunidad tal vez, o quizás ni estaban interesados en Él. A veces nosotros también nos excusamos en no venir a los servicios para recibir el alimento del pan espiritual, poniendo pretextos y justificativos que por supuesto Dios no entiende. Debo aclarar que no estoy hablando de emergencias ni de enfermedades, porque el que ama más a hijo, padre o esposa o hermano o sobrino o quien sea, no es digno de estar en la iglesia. Eso lo dice Dios, no lo digo yo. Continuemos con el relato. Vayamos al versículo 21 ahora. El siervo regresó e hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia le dijo al siervo: ve pronto a las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Dijo el siervo: Señor, se ha hecho como tú mandaste y aún hay lugar, aún hay espacio en la iglesia para que vengan más personas. Todavía tenemos asientos libres. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Pues os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hermanos, metafóricamente hablando, nosotros éramos esos pobres, esos mancos, esos cojos y esos ciegos espirituales que un día aceptamos participar en las bodas del Cordero. ¿Lo entendemos? Tal como menciona Apocalipsis 19 en los versículos 7 y 8. Esto significa que somos lo último del mundo. Cojos, mancos, ciegos, que, al igual que los pies, son lo último de nuestro cuerpo. Ahora podemos entender el paralelo de lo físico con lo espiritual. Segundo principio. Los pies casi siempre se ensucian. Los pies casi siempre se ensucian, pese a nuestro continuo aseo personal. En nuestra vida espiritual debemos aprender a estar limpios, sin contaminación del mundo, por mucho que a veces resbalamos y caemos por debilidad, cuando nuestras vestiduras espirituales se manchan un poco debido a nuestro descuido personal. Por eso Apocalipsis 22, versículos 14 al 15, dice, Apocalipsis 22, versículos 14 al 15, dice, Apocalipsis 22, 14 al 15. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Usted se ocupa de lavar sus ropas espirituales? Espero que sí. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Versículo 15. Pero los perros estarán afuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, los chismosos y todo aquel que ama y practica la mentira. Ellos estarán fuera.
Así como no debemos olvidarnos de nuestro aseo personal, tampoco debemos descuidarnos por mantener nuestra vida espiritual limpia, gracias a nuestro supremo rescatador. Gracias a nuestro supremo rescatador. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 19. Primera de Pedro 1, versículos 18 al 19. Dice: pues ya sabéis que fuisteis rescatados, ahí está, de vuestra vana manera de vivir. El mundo no ha sido rescatado todavía de su vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre del cordero, es decir, la sangre de Cristo, nos rescató, nos sacó del mundo. Fuimos llamados y Él nos invita ahora a que seamos sus hijos. Fíjense una cosa, en tiempos bíblicos, los caminos eran de tierra, todos los caminos eran de tierra. No habían avenidas asfaltadas, no habían pavimentos, no había nada, todo era tierra. Y cuando llovía todo era barro. Bueno, cuando un invitado llegaba a la casa de un anfitrión, había sido invitado por esa persona, encargaba a sus siervos más humildes lavar los pies del invitado a manera de darle la bienvenida, dándole dignidad, decoro y distinción, haciéndolo sentir bien. ¿Cuánto más nuestro Padre nos quiere dar una bienvenida mucho mejor, con honra, a la cena de las bodas del Cordero, estando vestidos de blancas vestiduras, sin nada de arrugas ni manchas? No como aquel personaje que pensó que podía filtrarse a la cena de las bodas del Cordero vestido inapropiadamente. Pero cuando su Señor lo encontró, ordenó a sus siervos que lo aten de pies y manos y lo echen a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes, y que están reservados para el horno de fuego, como nos dice Mateo en el capítulo 13, versículo 42, y Mateo 22, 13. Es decir, que nosotros no podemos ser parte del cuerpo de Cristo si no nos purificamos, si no permitimos que Dios nos limpie nuestras impurezas. Nosotros no podemos vestirnos inapropiadamente. Bueno, yo no he cometido muchos pecados, pero no hay problema, yo voy a entrar nomás. Ah, sí. Haga la prueba y va a ver cuál es el resultado. Tercer principio. Los pies obedecen automáticamente a la cabeza y al cuerpo. Los pies obedecen automáticamente a la cabeza y al cuerpo. Nosotros también debemos obedecer a Dios sin cuestionar, sin oponer resistencia, cuando recibimos educación espiritual. Dios demanda de nosotros obediencia a sus santas leyes. Por eso el apóstol Pedro nos aconseja permanecer como hijos obedientes, sin conformarnos a los deseos que antes teníamos, estando en nuestra propia ignorancia.
sino, así como aquel que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir, como nos dice Primera de Pedro, en el capítulo 1 y versículos 14 al 15. Pablo también no se queda atrás porque nos instruye sabiamente que como hijos debemos obedecer a nuestros padres en todo, porque eso agrada al Señor, como nos dice Colosenses 3:20. Y ahora, pasemos a Hebreos 13:17. Todo esto tiene que ver con la obediencia, queridos hermanos. Hebreos 13:17 dice, Hebreos 13, versículo 17, Hebreos 13:17. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría, sin quejarse, porque esto no es provechoso, sin quejarse, sin hablar mal, porque esto no os es provechoso. Normalmente nuestros pies nos obedecen cuando caminamos o nos detenemos instintivamente sin necesidad de pensar. Yo no tengo que decir a mi mente, ¿no? Por favor, pies, obedézcanme porque voy a empezar a caminar. No, automáticamente nuestros pies nos obedecen. Tampoco le puedo decir a mi mente, por favor, diles a mis pies que se detengan en este lugar. No, todo es automático. Es decir, que nuestra mente y nuestros pies están en una misma onda, para ser más exactos, en una misma frecuencia espiritual. Y cuando estamos en la misma frecuencia espiritual con Dios, todo camina bien. Pero cuando nuestra longitud de onda es muy diferente a la longitud de onda de Dios, vamos a estar en problemas, porque no vamos a poder obedecerlo como Dios quiere que lo hagamos. De esta manera, vamos pues entendiendo poco a poco las razones de por qué Jesucristo eligió lavar los pies de sus discípulos y no las manos, la cabeza o otra parte del cuerpo. Cuarto principio. Nuestros pies son lo más humilde de nuestro cuerpo. Nuestros pies son lo más humilde de nuestro cuerpo. Y paralelamente, nosotros debemos aprender a ser más dóciles, como el barro que se deja moldear fácilmente, como defensores de la fe que una vez fue dada a los santos, permaneciendo sanos, siendo compasivos y misericordiosos para con los más pequeños, porque sabemos que en la iglesia los más pequeños son los más importantes. La lógica de Dios es al revés, no funciona como nosotros pensamos. Y también debemos orar continuamente por aquellos que se desviaron de la fe, tal vez para que puedan volver. Por eso en los Salmos encontramos muchas escrituras al respecto. Veamos 3 de ellas. Salmos 10, versículo 17. Salmos 10, versículo 17. Fíjense lo que dice. Salmos 10, versículo 17. Dice, el deseo de los humildes oíste. ¿Qué? ¿Dios escucha a los arrogantes? ¿A los pretenciosos? No. El deseo de los humildes oíste. Eterno. Tú los animas y les prestas atención,
escucha con mucha atención. Pero si yo me hago el arrogante, o yo me hago el poderoso, o yo me hago el mandamás, Dios no me va a prestar atención. Salmos 25, versículo 9. Salmos 25, versículo 9. Salmos 25, versículo 9. Dice: encaminará a los humildes en la justicia. Obviamente está hablando en la justicia de Dios. Y enseñará a los mansos su carrera. A los mansos su carrera. ¿Sabe usted, señor ministro? Yo no entiendo cuando leo la Biblia, no entiendo. Tal vez usted no tiene un comportamiento manso, por eso no entiende cuál es la carrera espiritual en la cual todos estamos metidos. Salmos 147, versículo 6. Salmos 147, versículo 6, casi al final del libro de Salmos. Este es otro principio espiritual también que debemos tomar en cuenta, hermanos. Salmos 147, versículo 6 dice: el Eterno exalta a los humildes. ¿Cuándo los va a exaltar? Esperen un poquito y ya van a ver cuándo. De hecho, ya sabemos cuándo. El Eterno exalta a los humildes y humilla a los impíos. Y humilla a los impíos hasta la tierra. Y esto va a ocurrir justamente en ese día. Y hablando del reino de Dios, o sea, hablando del futuro, el profeta Isaías dice, hablando del reino de Dios, es decir, del futuro, el profeta Isaías dice, Isaías 29, versículo 19, Isaías 29, versículo 19. Está hablando del futuro. He dicho hace un momento que el Eterno exalta a los humildes y humilla a los impíos. Ahora veamos Isaías 29, versículo 19. Ya sabemos que el profeta Isaías es el profeta del milenio. Isaías es como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, eso es. Isaías 29, versículo 19 dice, entonces los humildes volverán a alegrarse en el Eterno. ¿Cuándo? Entonces, cuando el reino de Dios venga. Los humildes volverán a alegrarse en el Eterno. Y aún los más pobres de los hombres se gozarán en el Santo de Israel. ¡Qué terrible! ¡Qué promesa! ¡Qué profecía! ¡Qué mensaje nos deja el profeta Isaías! Avancemos un poquito más adelante, hasta el último capítulo de Isaías ahora. Isaías 66, Isaías 66, versículo 2. Aquí también está hablando del futuro. Isaías 66, versículo 2 dice, mi mano hizo todas estas cosas. Por supuesto, Él es creador de todo. Así todas ellas llegaron a ser, dice el Eterno. Pero yo miraré, pondré mis ojos, está diciendo, a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Ahí está. Y que tiembla a mi palabra. Es decir, aquel que tiene sus prioridades espirituales en el orden correcto, no en el orden equivocado. En conclusión, queridos hermanos, ¿qué lecciones importantes tenemos del lavado de los pies que Jesucristo nos enseñó? Esta ceremonia nos deja algunas instrucciones importantes. ¿Por qué?
Jesucristo nos muestra que la humildad en el servicio es muy importante para todos nosotros. Jesucristo nos muestra que la humildad en el servicio es muy importante para nosotros. ¿Por qué? Jesucristo nos lava de todo pecado, lo cual nos hace uno con nuestro Salvador, porque necesitamos despojarnos de toda contaminación para alcanzar la meta que todos estamos esperando. Porque debemos seguir las pisadas de Cristo, como nos dice Filipenses en el capítulo 2:5, que dice: haya pues en vosotros ese sentir que también hubo en Cristo Jesús. Filipenses 2:5. Porque el lavado de los pies nos enseña a ser más misericordiosos, más benignos y más compasivos con nuestros hermanos y también con los demás. Los pies, hermanos, son portadores de buenos y malos mensajes. Veamos cómo los pies son portadores de buen mensaje. Isaías capítulo 52, Isaías capítulo 52, versículo 7, retrocediendo un poquito más antes. Isaías 52, versículo 7. Fíjense lo que dice Isaías 52, 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Definitivamente, hermanos, los pies son instrumentos tan importantes que pocas personas les dedican tiempo para cuidarlos y lavarlos apropiadamente. Apreciados hermanos, ahora que nos aproximamos a un nuevo ciclo de fiestas, meditemos en estas enseñanzas para renovar responsablemente nuestro compromiso espiritual que hicimos desde que nos bautizamos. Porque a través del lavado de los pies, los limpios de corazón verán a Dios.